Hermanos queridos, todos tenemos propósitos en la vida. Hay propósitos personales, hay propósitos familiares, hay propósitos ministeriales y hay propósitos como iglesia y hay propósitos en los que nosotros estamos incluidos como en los propósitos de dirección del país. Este es un año de elecciones. El año anterior elegimos presidente de la República y elegimos los representantes al Senado y a la Cámara, es decir, elegimos el Congreso de la República. Este año elegiremos nuestro gobernador, elegiremos nuestros alcaldes en todo el departamento, todos los municipios, elegiremos igualmente los diputados a la Asamblea de Córdoba, elegiremos los concejales de Montería y de cada uno de los municipios y se elegirán los ediles de cada una de las comunas. Y todo eso se llama ¿qué? Propósitos. Propósitos. Y los que todavía están en edad de fertilidad, seguramente este es el año de encargar otro bebé. Y los que están estudiando seguramente están esperando con ansia porque este es el año en que van a terminar la carrera, se van a graduar. Propósito. Y los que están cultivando o han venido cultivando una relación seguramente dirán, este es el año de casarnos. Y les pregunto a los que tienen problemas, ¿están pensando que este es el año de separarse? ¿O este es el año de arreglar los problemas? Y les pregunto a los padres que están luchando con la conducta de sus hijos. Y los padres que en este año sus hijos tomaron la decisión de irse de su casa, ya usted no cuenta con ellos sino por teléfono, ya no los tiene en la casa, asómese al cuarto y verá que la cama está vacía. Propósitos. Propósitos. Levanten la mano los que tienen propósitos para este año. Entonces el tema de hoy nos va a caer muy bien. Enfrentando a los enemigos del propósito de Dios para tu vida. Así es el tema. Enfrentando a los enemigos del propósito de Dios para tu vida. Escríbelo. Y vamos al libro de Números en el capítulo 13. Números capítulo 13. El Antiguo Testamento se entiende leyendo el Nuevo y el Nuevo Testamento se entiende leyendo el Antiguo. Porque el Antiguo Testamento, en cuanto a personajes, muchos de esos personajes son tipos de los personajes del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se narra la historia de un pueblo que no existía, pero Dios lo hizo aparecer y se llama el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel de alguna manera es como una sombra, como que pudiéramos ver nosotros un bosquejo o una foto de lo que sería la iglesia en el Nuevo Testamento y de lo que sería la iglesia hoy, la iglesia del tiempo posmoderno de hoy, la iglesia de estos días y la iglesia de los próximos días hasta que el Señor venga. Entonces, por eso, la mayor necesidad de todo pueblo, sobre todo el pueblo cristiano y de todo cristiano, es ser un estudiante de la palabra de Dios. Dígale que tienes al lado, ser un estudiante de la palabra de Dios. Ser un estudiante de la palabra de Dios. No hay que agregarle nada, ni hay que quitarle nada. Nada. Simplemente lo que está escrito, eso es. Pero lo que hay es que entenderlo y saberlo entender en los tiempos, en las circunstancias
en los momentos. Entonces en el capítulo 13, el verso 22 dice: y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán. Por favor, subraye ese nombre, Ahimán. Si la Biblia es suya, subráyela. Ahimán. No el man, sino Ahimán. Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Muy bien. Y quiero que vayamos ahora al primer libro de Corintios, en el capítulo 10, sin perder obviamente esta cita. Primer libro de Corintios, el capítulo 10, el verso 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero todo el capítulo 10 está hablando acerca de la conducta del pueblo de Israel en el transcurrir de los 40 años del desierto. Entonces mire cómo están interconectados Antiguo y Nuevo Testamento. Historias del Antiguo con relatos del Nuevo. Y el Nuevo relata esas historias del Antiguo Testamento para darnos a entender a nosotros esta realidad. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros nacimos de nuevo, es decir, tomamos la decisión de hacer una oración. ¿Cuántos de ustedes han hecho una oración invitando a Cristo a su corazón, a que entre a su corazón? Levanten su mano. Qué bueno, ¿verdad? O sea, esta es una reunión de gente convertida, de gente creyente en la palabra de Dios. 2 cosas muy importantes. La primera, nacer de nuevo a una nueva vida con Cristo. Aquí todos nuestros sentidos empiezan a abrirse para buscar a Dios. ¿Cuántos de ustedes experimentaron ese cambio tan maravilloso que antes la Biblia mantenía en un atril en la sala, con la boca abierta mirando para el techo? Nadie la miraba. Y usted pasaba por el lado de ella con una botella de ron en la mano, borracho, por el lado de la Biblia. Y usted pasaba con el garrote en la mano para pegarle a su marido, la mujer, con la tranca de la puerta para darle al marido, por el lado de la Biblia, boca abierta. Y los hermanos en la casa, los hijos en la casa, amenazándose con cuchillo y de todo, y haciendo unos escándalos terribles y con un pico amargándole la vida a todo el vecindario, y creyéndose el dueño de la cuadra, y nadie le podía decir nada. Y la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Cómo la ve? Esos cuadritos los vemos en muchos lugares y los seguimos viendo y ustedes los ven en sus vecindarios. Acaban de pasar unas fiestas de esas que, mejor dicho, los oídos quedaron rotos en muchos sectores por ese desorden tan terrible de la gente, que creen que se va a acabar el mundo, pues, y ponen un ruido tan espantoso durante toda la noche. Entonces, cuando ya hacemos esa oración para recibir al Señor, nos damos cuenta que estábamos más perdidos que el hijo de Limber. Estábamos totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Una conducta absurda, una conducta asocial, no anti, sino a. Sea contra esa sociedad, porque estamos pensando que solo nosotros existíamos. Y Dios sí existía, claro, Dios. Y tratando de encontrarlo por ahí pegado en las paredes a través de un ídolo, de un cuadro, o tratando de mostrar un escapulario, o los varones sacando la billetera para mostrar el almanaquito de la Virgen, y creyendo que de esa manera estaban agradando a Dios y eran hijos de Dios. Entonces, lo primero que sucede es que al nacer de nuevo a una nueva vida con Cristo, todos nuestros sentidos empiezan a abrirse para buscar a Dios. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Y cuántos se han dado cuenta que su vida ahora es diferente? Y puede decir gloria a Dios.
Y en segundo lugar, conocer nuestro verdadero propósito de vida. En esta etapa es clave que cada persona sepa para dónde va con sus finanzas, su familia, su profesión, su ministerio. Antes de conocer al Señor, tú pensabas si te ganabas un chance, que eso era para compartirlo con los amigos y beber. Si te ganabas una lotería o te conseguías un trabajo que te pagaran mejor, entonces ya tenías suficiente dinero para sostener 3 mujeres. Y tu primera mujer se tenía que aguantar a las demás. Entonces no sabías qué hacer con el dinero. No sabías qué hacer con el dinero. Y la mayoría de los problemas en los hogares se han generado por las infidelidades. Porque la gran mayoría de los hombres piensan que una vez que se casan, cogen un canario de estos y lo meten en una jaula. O sea, su mujer es un canario que tiene que empezar a cantar bonito en la casa encerrada, mientras ellos siguen haciendo su vida por la calle, sin darle cuentas a nadie. Ese canario empieza a cantar y se aburre. Y cualquier día se abre la puerta de la jaula y se va y no quiere volver más con usted. Entonces, mire lo que estamos encontrando aquí, que esto es muy importante, que no teníamos un sentido de vida con respecto a las finanzas. ¿Para qué plata? ¿Para qué enriquecerse? ¿Para qué? ¿Para sentirse más persona que los demás o para tener realmente para las necesidades de su hogar? ¿Para proveer para la obra de Dios? Alejado de Dios, el hombre vive en tinieblas y vive en ignorancia. Pero ¿sabe qué no le deja reconocer eso? La arrogancia, el machismo, el feminismo en las mujeres no les deja reconocer eso. ¿Cuánto debiera hoy dar usted para la obra misionera? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dejar la comodidad de su casa? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a patrocinar a sus hijos para que fueran misioneros? Ustedes los patrocinan para que sean profesionales, pero están decididos a hacerlos para que sean misioneros de la obra de Dios y se vayan a prepararse para servirle al Señor. ¿Estarían dispuestos a hacer eso por sus hijos? Mandarlos a las mejores universidades del mundo y los seminarios del mundo a estudiar para que se preparen para ser misioneros y vayan y ganen a otros para el reino de Dios. ¿Estarían dispuestos a hacerlo? Entonces, si no están dispuestos a hacerlo con sus hijos porque quieren que sus hijos sean brillantes profesionales, que tengan excelentes puestos y ganen muchos millones, entonces háganlo con otros que no tienen ese interés, sino que tienen un sentir para servir a la obra de Dios. Porque esa obra de Dios es la que va a permanecer por la eternidad. Y quiero que recuerden que aquí estamos de paso nosotros. No importa cuántas casas tengan, no importa en qué barrio vivas, no importa que ya la pared no soporte los títulos y los doctorados que usted tenga. Todo eso es basura que se va a quedar aquí un día de estos, cuando el Señor regrese. Y entonces, ¿qué será lo que Él quiere llevarse? Él quiere llevarse a las personas que han tenido un corazón para Él. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Tener clara el propósito con sus finanzas, el propósito con su familia, con su profesión y con su ministerio. Y yo quiero preguntarles a los líderes de la visión celular, ¿qué propósito tienen ustedes ahora? Que les va a ser entregada una parte muy importante del ministerio en su vida. Y le va a ser entregada una parte de esta gran torta para que usted atienda a esas personas, los visite, los exhorte, los consuele, los anime, los ayude, les dé su testimonio, los inspire con su vida. Debe tener un propósito muy grande en nuestro corazón. En pro del destino profético en Dios, recordemos que todo lo que tenemos, Dios nos lo da para que edifiquemos su casa en nuestra nación y en las naciones. Todo eso viene de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, eso es muy importante. Pero quiero que nos demos cuenta que todos los propósitos que tengamos en cada una de estas áreas, hay 3 cosas determinantes, que son 3 pensamientos representados en los 3 personajes. Regreso otra vez a Deuteronomio.
a Números, el capítulo 13. Y les he venido compartiendo vez tras vez que en la Biblia los nombres no son nombres por azar, sino que los nombres tienen un significado. Y cuando uno le pregunta a un padre por qué le colocó ese nombre a su hijo, el padre debe saber qué significa ese nombre que le coloca a su hijo. No es que se enamoró de la marca de un tractor y entonces se lo va a colocar a su hijo. Para los judíos, el nombre determinaba la personalidad y el carácter. Y para los pueblos de la antigüedad lo mismo. Entonces un señor llamado Anat, N-A-A-C, Anat, que significa cuello largo. Un gigante llamado Anat. Sería tan importante ese hombre, tan determinante en el territorio donde vivía, que en el capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 2, busquémoslo, Deuteronomio 9:2, se escribió un dicho. Un pueblo grande y alto, mira eso, grande significa en número y alto significa que sobrepasaban en estatura a todos los demás. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, y mira el dicho, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? Estoy buscando a Nelson, no lo veo, pero me sirve Andrés. Venga, Andrés. Suba por acá. Vamos a decir que este es Anat. Ahí está. Y venga Hernando. Vamos. Desde que me lo coja el sueño ahí. Corre, papá. Párese mirando para acá. Y usted páresele aquí al lado porque lo va a enfrentar, ¿oyó? Usted va a pelear con ese señor hoy. Ahí está. Así se sentía el pueblo. Todos los demás pueblos se sentían así. Mira la desventaja. Y entonces él mira para allá y todos son de la estatura de él. Porque dice que es un pueblo grande y alto. ¿Estamos entendiéndolo? Un pueblo grande, numeroso, peligroso. Entonces él mira para allá todo ese poco de anaseos. Entonces en las fuerzas de este pequeño judío, en sus propias fuerzas, ¿usted cree que usted le puede ganar a ese señor la pelea? Y como nos vamos a dar cuenta ahora más adelante en los personajes que fueron a espiar la tierra, sucedió eso, efectivamente. Fueron enviados 12 y solo 2 dijeron, ese señor, ese es un pedazo de pan grande para nosotros. Mientras los otros 10 dijeron, no, nosotros le parecíamos a ellos como langostas. ¿Sabe qué son las langostas? Unos grillos. Y así nos veían ellos, como grillos. Un aplauso a estos dos personajes. Pero este anaseo resultó amable. Muy bien, gracias. Muy bien. Cuando somos visuales esto nos ayuda mucho. Los auditivos hicieron la imagen allá en la cabeza de una vez. Yo quiero que subraye esa pregunta, porque algunos están enfrentando esos problemas. Y dice, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? Y yo ahora, ¿cómo resuelvo este problema? Y yo ahora, ¿cómo podré salir adelante de este problema? Ahora, ¿quieren saber los significados de esos nombres? Porque resulta que esos personajes tenían nombres muy propicios.
Es decir, que ellos no solamente impactaban con su estatura, sino que impactaban con el significado de los nombres. El primer nombre que aparece es Aimán. Y el nombre Aimán significa el bloqueador y el que impide. Bloqueador y que impide. O sea, el que bloquea. Tú vas a pasar y él está ahí. Y tú te abres a un lado y ahí está él. Y al otro y ahí está él. Te bloquea el paso. El que bloquea. Entonces, cuando tenemos el propósito nosotros de avanzar y se nos coloca semejante gigante delante, ¿qué hacemos finalmente? Pues debilitamos nuestro pensamiento y nuestra voluntad y entonces desistimos del propósito. ¿Alguien tiene una decisión muy importante que tomar? Pues al frente hay un gigante que lo está bloqueando. No quiere comunicarse con usted. No quiere que usted se comunique con esa persona. No quiere que usted arregle esa situación. Pero no es la persona. No. Es ese espíritu. Ese espíritu que se llama Aimán. Por eso es muy importante estudiar la palabra. Y este personaje bloquea el plan santo de Dios y el propósito de Dios. Este espíritu querrá bloquear cada área y punto de nuestro corazón a través de las decepciones, de las traiciones, de la deshonra. Trae el pasado al presente, le gusta dañar el área relacional, el área de las relaciones. Este personaje le gusta dañar esa área. Porque el área que más tenemos nosotros que cuidar es el área de las relaciones. Cuando se dañan las relaciones, amigo, se daña todo. No quiero hablar contigo, no me llames, no me escribas. Y si lo sigues haciendo, te voy a bloquear. ¿No le dicen así? Y cuando te bloquean en el celular, ¿qué puedes hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Entonces ahora voy a llamar de otro número y me voy a presentar con otro nombre. Apenas te descubran, bloqueado, Aimán. Relaciones cerradas, dañadas. Bloquea relaciones de amigos, bloquea relaciones de novios, bloquea relaciones de esposos, bloquea relaciones de compañeros, bloquea relaciones de amigos. Ese espíritu está para eso. Para no permitir que avancemos en el propósito de ser amigos, de ser esposos, que vivamos en paz, en alegría, en gozo, de las relaciones de los padres con los hijos. El dolor más grande que puede recibir un padre no es necesariamente lo que le hagan a los hijos. El dolor más grande es lo que los hijos le hagan a él. Cuando lo desconocen, cuando lo desautorizan, cuando lo abandonan. Cuando no le responden, cuando es más importante otra persona que su papá y su mamá. O sea, cuando usted decide en sus vacaciones, en lugar de ir a visitar a sus viejos, irse con sus amigos para otro lado y dejar a sus padres por allá abandonados. Nunca tiene tiempo para llamarlos ni para visitarlos. Se está bloqueando una comunicación porque no podemos olvidar nuestras raíces. Ahí están las raíces de donde nosotros hemos nacido. Y mientras más podamos estar con ellos y aprovecharlos porque no nos durarán toda la vida. Y entonces ya cansados nosotros luchamos. Y como no podemos avanzar y no podemos pasar, entonces decimos, cuando ese espíritu nos bloquea, nunca más. Y esa área queda bloqueada para que la promesa de Dios no entre en nuestro corazón y en nuestro destino y nuestro propósito quede bloqueado. Algunos de ustedes fueron llamados en su juventud para servirle al Señor.
Y el espíritu de Aimán los bloqueó. Y quedaron bloqueados y nunca más lo hicieron. Pero cuando lleguemos delante del Señor, Él no nos va a tomar cuentas por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que nosotros teníamos que hacer. No nos va a recibir las cuentas de la tarea hecha, nos va a recibir las cuentas de la tarea asignada. Así que todavía tienes tiempo de desbloquearte y hacer lo que tienes que hacer. No culpes a nadie, no busques culpables. En una ocasión se encontró un muchacho en el parque, se encontró con dos pastores. Y usted sabe que generalmente en el parque está la gente desocupada, ¿no es cierto? La gente que no tiene trabajo. Pero hay otros trabajando, como los loteros, por ejemplo, los vendeminutos, esos están trabajando. Pero los que trabajan en la Andi para arriba y para abajo están sentados ahí murmurando, hablando de todo, leyendo periódicos y mirando quién pasa y criticando todo. Y el muchacho los saludó y les preguntó que qué hacían ahí. Ellos dijeron, estamos sin trabajo. Y el muchacho les dijo, pero imposible que estén sin trabajo con tanta gente para evangelizar. O querrán decir que no han encontrado quien los contrate. Eso es diferente. Y tú, para servirle al Señor, no necesitas que te contraten. Tú tienes que tener fuego en tu corazón para hacerlo. Porque tú no tienes que hacer la obra del Señor por el interés de lo que te vayan a dar. Porque el que te sostiene es el Señor. Dile que tienes al lado, haz la obra del Señor. No te dejes bloquear. Porque es que uno puede encontrar incluso al interior de este grupo, al interior de estas comunidades cristianas que dicen, ese trabajo es para el pastor, para eso es que se le paga. Ese no es un trabajo solamente del pastor. Pastor no será capaz de hacerlo todo solo. Pastor no será capaz de llegar a la universidad donde usted trabaja. Pastor no podrá llegar al barrio donde usted vive, o sea, no podremos estar, pastor no puede llegar a todos los lugares donde ustedes están, pero Dios está en todos los lugares a través de ustedes. En todos los lugares donde estén ustedes, ahí está la presencia de Dios, porque la presencia física y real de Dios, cuando alguien quiere ver a Dios, tiene que ver a sus hijos, porque Dios se revela en sus hijos. No en el aspecto físico, porque entonces se van a confundir, entonces Dios es barrigón, Dios es flaco, Dios es negro, Dios es chino, Dios es costeño, Dios cómo es. No estamos hablando. Se tiene que revelar en el carácter de Él, en nosotros, que vean a Cristo en nuestro carácter, en nuestros negocios, en nuestra actitud, en nuestra relación, en nuestro trabajo. Ahí se tiene que ver Cristo, en nuestro estudio. Tú no tienes por qué afanarte por ser el mejor del salón sacando notas tramposeadas. No lo tienes que hacer. No tienes que hacerlo. Porque al fin y al cabo quiero contarte en esta mañana, estudiante amado, que los mejores en el salón no son los mejores en la profesión ni los mejores en la vida. Los mejores en la vida son otros. Tienen un mundo más amplio. No son cuadernícolas que solo se comen el cuadernito de lo que les dicen en el salón. Es gente que lee mucha cultura, que mantiene al día en lo que está pasando por fuera del salón, que está pendiente de muchas cosas. Entonces, no son las notas. Finalmente no son las notas. Aunque determinan mucho. Claro, ellas son las que dicen si pasa o no pasa. Pero viene un segundo personaje que se llama Sesai. Y este Sesai significa el blanqueador. Se blanquea. Mujeres, el que maquilla, o sea, sería como el maquillador. Y ustedes muchas veces me han oído decir que no hay mujer maluca sino mal arreglada. Si la quiere conocer de verdad, visítela temprano, antes de que tenga lo que ella llama arreglo. ¿Oyeron? Si ustedes quieren conocer de verdad la belleza de su novia, lléguenle tempranito a tomar tinto a la casa, antes de que haya pasado allá por el espejo.
Entonces este personaje es el que maquilla las cosas, el que blanquea las cosas de tal manera que se vean bien. Ese segundo personaje es muy interesante. Y vamos a mirarlo también en detalle porque él nos va a ayudar a entender cuál es el otro pensamiento o el otro problema con el que estamos luchando nosotros. Este personaje, que es el que maquilla, trata que las cosas se vean bien aquí. Y precisamente ese es el problema que tenemos. Porque cuando las cosas no se ven como son y no se conocen como son las dificultades. Entonces por eso es que a las madres de familia se les recomienda que le enseñen a cocinar a las hijas, que le enseñen a lavar su ropa, que le enseñen a tener una casa en orden. No solamente les patrocinen la arreglada de las uñas, la perfilada de las cejas, sino que les enseñen muchas otras cosas de lo que tiene que ver con mantener un hogar, de saber hacer un café, de saber hacer un machucado de plátano, de saber hacer unos huevos revueltos, de saber hacer un trifásico, una viuda, de saber hacer una cantidad de platos de esos, porque el novio generosamente le dice: tranquila mi amor, que si no sabe cocinar comemos en restaurante. Porque es que él piensa que apenas se sienta en el restaurante, entonces le van a servir la comida gratis. Pero eso de la comida en restaurante vale mucho. Eso a la larga sale costando bastante. Entonces que es mejor aprender a cocinar y hacerlo en casita. Entonces por eso a veces hay cosas interesantes que se dan porque se perdonan muchas situaciones por el amor. Y a veces se maquillan tanto las cosas que hay incluso una historia por ahí bien interesante de una pareja que se casó y se habían maquillado de tal manera que ninguno de los dos descubrió la realidad del otro. Y entonces se casaron y llegaron a su cuarto nupcial. Y él llegó y se sacó el ojo y te dijo: te engañé. Y ella llegó y se zafó la pierna y le dijo: y ni mucho. Y él puso el ojo encima del nochero y ella puso la pierna encima del otro nochero. Estaban tan bien maquilladitos que ninguno de los dos se dio cuenta cómo el otro lo estaba engañando y no le estaba diciendo la verdad. ¿Qué ojos tan bellos tienes, mi amor? Sí, tú tienes unas piernas encantadoras. Este trata de que las cosas se vean bien, y aquí es donde el creyente se vuelve religioso. ¿Qué es un religioso? ¿Qué piensa usted que es un religioso? No uno que usa sotana, no. Ni es uno que anda con Biblia tampoco. Es alguien que aparenta lo que no vive. Él solo vive para demostrar una máscara. Bien dijo Jesús a los fariseos: sepulcros blanqueados, porque ellos predicaban lo que no vivían. Muchos matrimonios en conflicto, en vez de buscar ayuda, viven aparentando una falsa felicidad ante sus vecinos, ante la iglesia, y son capaces de entrar hasta de la mano al templo. Y se sientan al lado. Y todo lo ve muy bien. Porque ellos creen que lo importante es que los demás los vean, que ellos viven bien. Y yo les pregunto a ustedes en esta mañana: ¿lo importante es que a usted lo vean y crean que vive bien, o lo importante es que usted viva bien? Entonces, ¿para qué máscaras? Y hay otros que maquillan su matrimonio porque consideran que si toman una decisión de separarse, lo que les toque, ninguno de los dos puede comprar una casa con lo que le toca a cada uno. O tendrían que comprar una casa en menos precio y en un sector donde a ellos no les gustaría vivir.
en un sector deprimido. Porque si tienen una casa que aquí vale 80 millones y la venden, ¿de cuánto le toca a cada uno? ¿Y dónde se va a conseguir una casa igual de la de los 80 por 40? En el mismo sector. No existe. Y quise buscar por allá otro lugar. Una mejorita por ahí. Un lotecito por allá, quién sabe dónde. Entonces más bien mantienen la imagen. Llegan los dos. Hay una sola puerta, ¿no? Hay una sola puerta. Los dos llegan hasta la puerta y todo el mundo los ve que se bajan del carro y entran. Pero como los ratones, cada uno arranca para su cueva. No tienen vida de pareja, no dialogan, no hablan. Los hijos viven en la casa con dos enemigos, pero están advertidos por sus padres que no deben decirle nada a nadie porque la ropa sucia se lava en casa. No, quiero que sepan que la ropa sucia también se lava en las lavanderías, no solamente en casa. Es decir, eso hay que buscarle solución. Una cosa es andar por fe y otra cosa es fingir la fe. Andar por fe y fingir la fe son dos cosas diferentes. La diferencia es grande. El que finge no busca ayuda. Le da pena reconocer o le importa el que dirán y por lo tanto no está interesado en eso. En cambio, el que vive en fe sabe que ha tenido un tropiezo, que ha tenido una dificultad y busca la ayuda. Pero tienes que buscar la ayuda con las personas calificadas para hacer esto, autorizadas para hacer eso, empoderadas por Dios para hacer esto, para poderles ayudar. Porque de lo contrario se convertiría en un problema, realmente, y ahí sí tendrían razón, no tendrían por qué haberle dado tanta importancia a eso, llevándolo a ponerlo en manos de personas desconocidas o personas que no tengan el conocimiento y la madurez para hacerlo. Entonces, el consejo es, tengamos el cuidado de no maquillarnos y de no ser religiosos, falsos. Porque eso lo que busca es anular lo auténtico, lo correcto, lo que es. Y Dios nos conoce como somos. ¿Están de acuerdo con eso? Y entonces cuando ya nosotros estamos en esa condición, nos estamos alejando del plan original de Dios para nosotros. Porque Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todos deseamos lo mejor. ¿Cuántos de ustedes estaban deseosos que se acabara el 2018 y que viniera el 2019? Porque frente a situaciones para arreglar, el año nuevo trae la solución. El año entrante, mija, el año entrante cambiamos la nevera. Mío, pero mire, que es que ya el bloque ese que le metió por debajo de la puerta está muy bajito y la nevera cojea mucho. El año entrante, mija, tranquila, el año entrante. Como si el año entrante trajera las soluciones. Las soluciones las tiene usted. Dígale que tiene la solución la tiene usted, no el año. ¿Y sabe qué es lo que pasa con la gente? La mayoría de la gente empieza el año endeudado. Decía mi abuelita, empezando el año no tienen plata con qué hacer rezar un ciego. Están endeudados, han gastado mucha plata en muchas cosas. Y para acabar de completar vienen las matrículas de los muchachos y luego viene la media lista de libros y uniformes para acabar de completar ese primer mes y parte del segundo mes. No tenemos nada que maquillar. Vamos a avanzar. Y vamos con el tercer personaje, Talmai. Y Talmai significa el acumulador o aumento o el que distrae.
El que distrae acumula muchas cosas para distraer. Y este trata de permanecer ocupado acumulando o aumentando cosas. Este espíritu y su influencia de pensamiento ministrará trabajo y más trabajo para distraerle, para que no te ocupes del propósito divino. Entonces nosotros tenemos aquí, hemos tenido esta experiencia varias veces. Nosotros hemos orado aquí por mucha gente que nos pide oración porque están sin trabajo, sin empleo. Y nosotros oramos por ellos. Y una vez que resulta el trabajo, aparece Talmay y lo distrae. Y no vuelven. No vuelven. Porque lo que necesitaban ya era el trabajo. Y si ya lo consiguieron, pues ya, ¿qué más quieren hacer? Ya se quedan con su trabajo, que era lo que necesitaban. Pero es que yo trabajo mucho, pero incluso los domingos no, pero es que amanezco muy cansado, no me despierto, estoy fundido. Oh, qué distracción tan grande. ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te acuestas? ¿Cuántos de ustedes prefieren la noche para trabajar? ¿Cuántos de ustedes prefieren pasar hasta por allá a la 1 de la mañana para acostarse y levantarse a las 10 de la mañana? Todo buen trasnochador será mal madrugador. Y la noche no se hizo para trabajar, sino los celadores, los vigilantes. De resto, la noche es para descansar y el día para trabajar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso la mayoría de los trabajos son en el día. Excepcionalmente hay trabajos en la noche cuando son de turnos, que no se pueden parar las máquinas, ¿cierto? O cuando hay, por ejemplo, el trabajo en la docencia nocturna, pero es que eso no da para llegar a las 12 de la noche. Eso va por ahí hasta las 9 de la noche y regresa a la casa, 10, 10 y media. Ya, haga lo que tiene que hacer y acuéstese a dormir tranquilo, relájese, apague la luz, todo en tinieblas, en la oscuridad total, para que su cuerpo recupere por completo las fuerzas. Desconéctese de celular, desconéctese de lámparas, desconéctese de luces y desconéctese de todo, porque su cuerpo necesita entrar en absoluto reposo. Dormir no es simplemente cerrar los ojos, dormir es dejar el cuerpo relajado, que no haya absolutamente ningún agente distractor que perturbe el sueño reparador y tranquilo que necesita nuestro cuerpo, para que podamos tranquilos oír el canto de las aves y podamos levantarnos con ellas a alabar al Señor, a bendecir al Señor, y con mayor razón el día domingo, ¿verdad que sí? Porque este es el día del Señor. Si estuviéramos bajo la gracia, si estuviéramos bajo la ley, escuchen todos, si estuviéramos bajo la ley, ya no existiéramos, ¿verdad? Ay, que nosotros nos pusieran en las puertas un sensor para que apenas entre usted coloque la huella para saber la hora en que entró. No, yo no lo digo por mí. Yo no lo digo por mí, lo digo por el Señor. ¿Sí o no? Yo lo digo por el Señor. Porque usted no le haría eso allá a la empresa, ¿o sí? ¿O el patrón sí se lo aguantaría? No, no se lo aguantaría. El patrón no se lo aguantaría. Nunca se lo aguantaría. Una vez está bien, 2 veces empieza a sospechar y 3 veces te liquida. Pero Dios es bueno. Y estamos en el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia, hermanos. Y en este tiempo de la gracia el Señor quiere que nosotros seamos generosos con Él, como Él lo ha sido con nosotros. Por eso este personaje, este tercer personaje que distrae tanto, Él nos lleva a nosotros de asunto en asunto para distraernos del propósito. Aclaremos que el propósito divino es la función, el rol, el oficio que voy a hacer para construir el plan de Dios para esta generación. Iglesia, nosotros somos diferentes a todos los demás. Voy a decirle por qué.
Porque nosotros tenemos una responsabilidad, primero una responsabilidad espiritual de relación con Dios. Luego tenemos una responsabilidad personal de relación con nosotros mismos. Y luego tenemos una responsabilidad familiar de relación con la familia. Pero luego tenemos una responsabilidad de relación social, es decir, con la sociedad. Por eso, aunque el vecino del frente no te pague el arriendo, le importa cómo tú tratas a tu mujer. Y se vuelve tema del diálogo de ellos allá en casa. Porque todos nosotros formamos parte de un conglomerado, de una sociedad. Y entonces cuando nosotros en esa sociedad impartimos un testimonio, sea bueno o sea malo, él tiene un impacto social, ¿sí o no? Tiene un impacto social. Una señora cristiana le decía a la vecina del frente que no era cristiana: vecina, un ojito, échemele un ojito a la casa que me voy para el culto. Y así pasaron 5 años. Y ya la vecina estaba sin ojos, gastados los ojos cuidándole la casa mientras ella se venía para el culto. Hasta que otros cristianos llegaron tocando a la puerta. Y la señora salió: buenos días, a la orden. Mire que venimos a hablarle de la palabra del Señor. Dijo: ay, Viro, gracias. Primero que todo, antes de todo, despéjeme en una duda. ¿Qué es culto? Y ellos dijeron: ¿y por qué pregunta eso? Porque la vecina del frente llevamos 5 años vigilándole la casa que se va para culto, pero nunca nos ha dicho qué es culto. Nunca ha tomado tiempo para decirnos qué es culto y qué hacen el culto y dónde hacen el culto. Dígame, ¿qué es eso? ¿Ese es un buen testimonio? No. Estamos usando las personas para nuestro beneficio sin darles el mayor beneficio que necesitan, que es la palabra de Dios. La forma como te subes a tu carro y los vecinos te están viendo, la forma como subes tu mujer al carro, ellos te están viendo y ahí están dándose cuenta de tu testimonio. Simplemente la forma como tratas a tu perro cuando sale a la terraza y la forma como lo llamas, ellos te están viendo. Es decir, realmente tú eres una persona que estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Hola? ¿Sí o no? Todo. Porque somos unas cartas abiertas y nos están mirando ahí. Hay un propósito de Dios para esta generación y nosotros estamos en ese trabajo. Cuando nuestros hijos están siendo levantados en ese temor de Dios y ellos están ayudando y están influyendo a otros, nosotros estamos haciendo que el reino de Dios corra y llegue a otros niños también. Cuando nuestros niños juegan con otros niños y cantan coros y oran y hacen juegos que están simulando acciones espirituales, eso está llegando a la vida de los otros niños también. Cuando nosotros podemos hablarle a otras personas, porque la tarea de nosotros aquí en la tierra no es vivir bien y vivir sabroso. La tarea de nosotros aquí en la tierra es llevar el reino de Dios, impulsar el reino de Dios. Porque esa teología que nosotros tenemos de vivir bien, sabroso, de tener todo lo que queremos y más de eso, es una teología que corresponde dependiendo de los regímenes políticos donde cada uno viva. Por ejemplo, esa teología no tiene aplicación en Venezuela ahora. ¿O sí? O sea que nuestros hermanos cristianos en Venezuela están viviendo mejor que los otros por ser cristianos. Ellos iban a los supermercados y encuentran todo lo que quieren ahí por ser cristianos. A ellos sí les tiene el Señor dispensadores llenos de pollo por ser cristianos. Ellos sí encuentran los bultos de arroz y de azúcar y de harina por ser cristianos. No. Entonces es una teología amañada dependiendo de los lugares donde vivan las personas. Pablo dijo que estoy acostumbrado a vivir en escasez y en abundancia, porque es que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. No consiste en eso el reino de Dios. Entonces, gloria a Dios si lo podemos tener. Amén. Y si lo podemos compartir, gloria a Dios. Si podemos ayudar a otras personas, gloria a Dios. Pero no es lo determinante. Por eso al pueblo lo tenemos que preparar con una palabra que realmente sea integral y venga del reino de Dios. Y no una palabra sesgada.
no una palabra amañada, no una palabra que no beneficie a la gente y que en la práctica y en la realidad no sea así. Entonces recuerde esos tres personajes que son tres demonios que quieren bloquear el plan de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿cómo ser libre de estas tres fortalezas de pensamiento? Porque son pensamientos. La primera, decide cortar. Es lo primero que tienes que hacer. Decide cortar. Estos tres gigantes atacan a la mente con tres patrones cíclicos. Cíclico es que se repite, van ahí el uno detrás del otro, no para, están ahí dándole. Bloquéate, no te abras más, es el primer pensamiento. El segundo, maquíllate, cuidado, protégete, no te dejes conocer cómo eres, nunca muestres lo que eres. Acumula para distraerte, olvida. No enfrentes nada, olvida todo. Y todos estos son patrones temáticos. ¿Qué te tiene estancado? ¿Tu pensamiento continuo y temático? ¿La misma conversación? ¿Las mismas preguntas? ¿El mismo temita? ¿Por qué no hay fluidez en las conversaciones en los hogares? Porque siempre es sobre lo mismo. ¿Por qué los hijos no quieren escuchar a los padres? Porque siempre es la misma cantaleta de siempre. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Dile que tiene al lado, tienes que cambiar tus temas. Te volviste monotemático. No tienes sino un solo tema ya para hablar. Solo un tema para hablar. No. Hay que hablar. Y no todo lo que tus hijos dicen y hacen es malo, escúchalos. Y tú no los tienes que cantaletear ni sermonear, simplemente tienes que decirle el principio de la palabra dice tal cosa. Ah, pero es que como tú no oras, como tú no ayunas, como tú no asistes a la iglesia, como tú no vas, eso no es bíblico, eso ya es suyo. Señor dice esto, la palabra dice esto, porque la palabra dice que ella es espada. Ella es espada y ella es como martillo. Entonces, ¿quién va a aguantarse 3 martillazos en la cabeza? ¿Y quién va a aguantar que le metan esa espada y se la saquen y se la metan y se la saquen y lo vuelvan un colador y siga vivo? Entonces significa que no estás usando la espada ni estás usando el martillo, estás usando tu lengua para cantaletear. Por eso dice aquí, cambia. Cambia eso sí. Decide cortar con esos gigantes, decide cortar con esos patrones temáticos. En segundo lugar, calla las voces. Y en el capítulo 15 de Josué, 15-14, miremoslo. Dice algo muy importante. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anat, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anat. Caleb, ¿qué hizo? Los echó. ¿Qué vas a hacer tú con esos 3 pensamientos? ¿Qué vas a hacer? Echarlos, no más. No escuche ningún pensamiento negativo. No escuche ningún pensamiento cuyo fin sea dañar, matar, destruir. No lo escuches. Calla las voces. Caleb viene de la palabra hasá, que significa hacer callar o silencio. En otras palabras, si vas a hablar, habla para edificar. Y edificar, precisamente lo que tú vas a edificar es tu destino. Es tiempo de cortar los ríos que alimentan tu lenguaje, tus palabras, tus pensamientos. Y póngale cuidado a esto, ¿cuáles serían esos ríos? ¿De dónde vienen? Primero, wet no sanas.
lo que llega aquí por estos aparatos que no es sano. Mírelo. Web no sanas. Mensajes no sanos. ¿Por qué será que la gente prefiere creerle a un desconocido que conoce a través de internet y empieza a chatear con él, que creerle a su papá, a su mamá, a su hermano o a sus amigos? ¿Por qué será? Entonces hay que callar esos mensajes o esas voces, primero que vienen de la web, no sanas, conversaciones no correctas, porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones dañan buenas costumbres. Con los libros no sanos, revistas no sanas. ¿Y con qué más? Con programas de televisión no sanos. Tienes que romper con eso. Y todo lo demás que tú puedas hacer callar, harás callar esas voces, dejarás de oírlas. ¿Cuántos han tenido la experiencia de oír una canción que no está sonando, pero usted la oye? Y la oye, y la oye, y la oye. Y usted voltea a mirar a ver dónde es que está prendido el aparato y por ningún lado está prendido. Pero usted la tiene metida ahí. Así son esas voces. Están ahí, están ahí. Y tú hablas con alguien que está desesperado y en angustia y por ejemplo, que se quiere suicidar, que se quiere quitar la vida, y cuando hablan con él dice, es que yo oigo una voz que me dice que me mate. Yo oigo una voz que me dice que me quite la vida, que me ahorque, que me corte las venas. ¿Cómo así? ¿Qué tienes que hacer con esa voz? Reprenderla, diga conmigo, reprenderla, 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 reprenderla. ¿Estamos de acuerdo? Reprenderla. Y si tú estás viendo programas que incluyen escenas de cama, escenas lascivas, escenas peligrosas, escenas violentas, pues ¿qué va a pasar con tu vida? Tú vas a sentir que eso te influencia mucho. Y entonces estoy recordando un testimonio hace tiempo, una niña que le decía al pastor que no sé por qué yo tengo ahora unos pensamientos todos raros, unas inclinaciones todas raras. No sé, yo me siento tan mal, con unos pensamientos todos inmundos, inmorales. Y el pastor le dice, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Tiene novio? No, ni novio tengo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué te sientes así? No, yo no sé. Y el pastor le pregunta, ¿estarás viéndote algún programa de televisión o algo que te esté? No, solamente me veo Pasionaria. Una telenovela de esas viejas del infierno. Y la niña solamente se veía eso nomás. Sí, y eso le robaba el sueño y la tranquilidad y la llevaba a sueños eróticos y morbosos y todo, pero ya no sabía de dónde. Es eso, o sea que hay que cortar y hay que callar esas voces. ¿Cuántos dicen un amén? Porque todo eso influencia. En segundo lugar, cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje. Judá destruyó a los gigantes. Eso dice Jueces capítulo 1, versículo 10. Judá significa alabanza o hablar bien. Cambia todo eso por hablar bien. Y Pablo en Romanos capítulo 2, el versículo 2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tú vives de acuerdo a cómo tú piensas. Tú tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y tienes que empezar a pensar ahora de acuerdo a la palabra de Dios, que nuestros pensamientos sean influenciados por Él. Cuando el Señor dice que Él va a formar un pueblo y que a ese pueblo le va a escribir la palabra en la mente y en el corazón, significa que nosotros, teniendo esa palabra en nosotros, oiga esto,
Frente a toda circunstancia de la vida, esa palabra se convierte en la materia prima que el Espíritu Santo utiliza para recordarnos a nosotros. Frente a una decisión, frente a una situación, frente a una circunstancia, frente a un momento, tú le dices: Señor, necesito una palabra. No necesitas un profeta. El mejor profeta es el Espíritu Santo, y Él saca del corazón tuyo la palabra que está guardada y te la dice. No sé si ustedes recuerdan un testimonio que yo les conté hace unos años. Yo estaba en Medellín cuando eso, y me fui a Armenia. Y luego allá, pues en ese tiempo todavía no, los celulares no eran para todo el mundo. Era cierta gente de cierto caché y de cierta moneda los que podían tener esos celulares. Así que todavía tenía uno que yo venía al terminal, ya me venía para Medellín, y yo necesitaba llamar a mi esposa, así que todavía tenía que hacer uso de las cabinas de Telecom. Entonces yo termino la llamada, salgo, saco mi billetera, en el mostrador le pregunto a la muchacha cuánto es. Ella me dice: vale tanto, y luego recordé que tenía que hacer otra llamada, y me fui, me metí otra vez a la cabina, y la billetera se quedó encima del mostrador y yo no me di cuenta. Y cuando yo terminé la llamada y salí, y le fui a pagar, y cuando ella me dijo cuánto valía, mandé la mano donde la mano siempre sabe que encuentra la billetera, y la billetera no estaba ahí. No sé cuántos hombres y cuántas mujeres saben cómo se siente uno cuando no encuentra esa billetera. ¿Alguien sabe? ¿No? Y mejor que ni lo llegue a saber nunca. Esa es la experiencia más terrible. Se encuentra usted sin un documento y sin un peso. Y luego, ¿cuál es el camino a seguir? Inmediatamente busque un lugar donde denunciar. Y al lugar donde denunciar te dicen: vale 12,000 pesos colocar la denuncia, pero se me acaban de robar y me quedo sin un peso, y ustedes también quieren hacer lo mismo. ¿12,000 pesos de dónde? Bueno, diga pues ahí los datos. Y luego entregan el papel. Se presentó el individuo que dijo llamarse, que no tiene cómo probar. Pero en esa angustia yo me senté en ese terminal en medio del olor a cigarrillo, música, gente entrando y saliendo. Y yo agaché mi rostro y dije: Señor, dame una palabra que me tranquilice. Y el Espíritu me dice: mucha paz tienen los que aman su ley. No, esa no es. Yo peleé con el Espíritu, esa no es. Necesito que me digas una que me la vas a devolver. Señor, por favor, dame una palabra. Mucha paz tienen. Y ese, yo no sé cuántos han jugado un balde lleno de agua y una pelotica de esas plásticas, y usted tratar de meterla y dejarla abajo en el fondo, y cuando usted saca la mano, la pelotica está arriba ya. Así fue ese versículo esa vez. Luché tratando de que me diera cuanta cantidad de versículos que sé, me revelara uno, y ese era el que siempre flotaba y flotaba. Bueno, si así es la cosa, entonces así será. Entonces me llevó a recordar un testimonio. Yo había oído que en Medellín, en esos días anteriores, un pastor había contado un testimonio que se le han metido al templo y le han robado todo el sonido y se le han robado las sillas. Y él hizo esta oración y dijo: Señor, que cuando ellos vayan a aprender ese sonido no les sirva, y que cuando se sienten en esa silla se quemen. Y a la semana siguiente, efectivamente, llegó un carro, tocó la puerta y dijeron: pastor, aquí mandan eso porque esa chatarra no prende para nada, esa silla la gente no puede sentar ahí, sienten una cosa rara. Entonces yo me pegué y dije: Señor, que el que haya encontrado esta billetera no esté tranquilo hasta que no me la devuelva. Pero yo tenía la lucha más grande, era con mi mente, porque en mi corazón yo lo creía, pero la mente lo dudaba. La mente razonaba: un terminal que va gente para Armenia, para Ibagué, para Cali, para Medellín. No, eso quién sabe quién la cogió, sacó la platica y cogió la billeterita que es finita de cuero y luego me la botó por la ventanilla del bus por ahí, porque cualquier, o sea, yo haciendo películas y yo luchando contra mi mente. Es luchando contra la mente, porque yo sé, porque le digo, que la persona con la que usted más lucha es contra usted mismo. Usted no tiene luchas contra nadie más tan difíciles como las luchas contra su propia mente, su mente natural que hace tantas películas. Sin embargo, en medio de esa lucha, luchando contra la mente, yo hice el decreto: Señor, yo declaro que esa billetera tiene que regresar a mis manos. ¿Cómo?
no es mi problema, tú lo sabrás, pero te recuerdo el testimonio de Medellín. Oiga, me fui a Medellín, hermano, a los 3 días estaba recibiendo una llamada de un hombre que en un teléfono monedero me llamó. ¿Usted es el señor Misael Ocampo? Sí, señor. Yo me encontré en el terminal de Armenia una billetera que es suya. Dígame cómo se la hago llegar. ¿Usted dónde está? Estoy en Medellín. Y ¡pum! Se cortó la llamada. Ay, padre, dale otra monedita, por favor, para que vuelva y me marque. Y me quedé ahí. Aló. Ah, sí, señor, por favor, dígame cómo hago para hacerle llegar la billetera. Mira, yo trabajo con la Alianza Cristiana, vaya al colegio. ¿Sabe dónde queda el colegio Jorge Isaac? Sí, sí, claro. Pregunte por el personaje de fulano de tal. Entréguesela a él. Y el tipo se fue para allá, se la llevó y se la entregó al pastor Humberto. Pastor Humberto me llama y me dice: Misael, aquí hay un señor que tiene la billetera suya. ¿Qué hago? Recíbasela, por favor. Y mándemela por servientrega, le agradezco. Dios es bueno. Dios es poderoso. Y la palabra que Él nos da es una palabra segura. Pero la tenemos que tener aquí para que en el momento fortuito el Espíritu Santo la saque y la ponga aquí. Y cuando Él se la ponga aquí, créala. Créala. Aleluya. Quiero pedirles que se coloquen de pie. Decide hoy, amigo, romper con esas fortalezas mentales que te han mantenido paralizado, estancado espiritualmente. Calla hoy mismo esas voces, esas conversaciones inútiles y necias. Cambia tu manera de pensar y dale lugar a la Escritura y lo que ella dice de ti y lo que dice para ti, y apodérate de las promesas bíblicas, y así vencerás a los gigantes que te tienen amedrentado, imposibilitado en la vida cristiana. Yo me he encontrado gente que dice: es que yo no sirvo para ser cristiano, esa vida no es para mí. Ninguno de nosotros servía para ser cristiano. Ninguno. Y lo hemos logrado y lo hemos podido por la gracia del Señor. Así que quiero animarte en esta mañana que levantes tus manos y te rindas delante del Señor y le digas: yo quiero hoy tomar esta palabra para mí. Yo quiero hacer desaparecer estos 3 gigantes que me han tenido detenido. Algunos de ustedes saben que debieran ir mucho más lejos en todas las áreas de su vida. Mucho más lejos debieran ir en todas sus áreas. Pero esos gigantes, el que bloquea, el que maquilla y el que acumula cosas para distraer, te han tenido ahí. Y hoy es el tiempo que renuncies a eso. Haz conmigo esta oración: Señor, esta palabra es para mí, yo la tomo, la guardo en mi corazón como un gran tesoro. Me he identificado con esta palabra, sé que es para mí, y con tu ayuda hoy quiero silenciar esas voces. Hoy yo quiero romper con todas esas actitudes patrocinadas por estos gigantes, y he hecho de mi vida estos 3 gigantes. Declaro que no tienen parte en mi vida, que yo soy una persona libre por el poder de Cristo, y que lo que tú tienes determinado para mí, así será. Yo voy a contribuir, yo estoy dispuesto de hoy en adelante a hacer esto que tú quieres, y con tu ayuda, Señor, lo voy a hacer, como lo hicieron Josué y Caleb en su tiempo, como expulsaron de ese territorio a estos gigantes y conquistaron esas tierras. Yo necesito conquistar
estos territorios que han sido invadidos por estos gigantes. Y mi mente de hoy en adelante está para cosas buenas de la palabra, para que la palabra fluya en mi vida y yo pueda ver tu gloria cada día en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, amados.